Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Pues vamos a empezar y el tema de hoy se llama Echa fuera el temor. Aquí lo tenemos, echa fuera el temor, y vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Juan 4:18, por favor. Primera de Juan 4:18. Ya que estén ahí, si me hacen así o me dicen amén, por favor. Primera de Juan 4:18. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo y vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y quiero comenzar diciéndote, ¿cuándo fue la primera vez que el hombre conoció el temor en su vida? ¿Cuándo fue la primera vez que el temor entró a la vida del hombre? Y la primera vez que el temor entró a la vida del hombre fue cuando entró el pecado a su vida. Y vemos el ejemplo en el jardín del Edén. Dios les había dado un mandamiento a Adán y Eva, y cuando ellos desobedecieron ese mandamiento, dice la palabra de Dios que Él se estaba paseando en el huerto y llamó al hombre y preguntó por él: ¿dónde estás? ¿Y qué respondió Adán? Si se acuerdan: me escondí. ¿Por qué? Porque tuve miedo. Cuando desobedecieron ese mandamiento que Dios les había dado, entró el temor a su vida por la desobediencia, por el pecado. ¿Y sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué, hermana? Porque el pecado nos separa de Dios. Todo acto, palabra o pensamiento que hagamos que ofendan a Dios, a eso se le llama pecado. Y Adán y Eva desobedecieron ese mandamiento que Dios les había dado y le dijeron: tuve miedo y me escondí. Así es como se presenta el temor a la vida, de la mano del pecado, ¿de acuerdo? Y cuando tú y yo no conocíamos del Señor Jesucristo y vivíamos en el pecado, vivíamos esclavizados a ese pecado, vivíamos oprimidos por el enemigo. Tal vez tenías sueños, metas, anhelos y deseos, pero nada podías hacer porque estabas aprisionado. Vivíamos una eternidad sin el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Éramos prisioneros de nuestros delitos y de nuestros pecados, y estábamos bajo un yugo de esclavitud y unas cadenas que nos amarraban al suelo para que no puedas despuntar en ningún proyecto o en algo que tú querías hacer. No te deja avanzar. Y quiero explicarte qué es el temor. ¿Qué es el temor? Sí, para los que les gusta anotar, el temor es una emoción que experimentamos o que enfrentamos ante una situación de amenaza, de riesgo o de incertidumbre. Es una emoción que experimentamos ante una amenaza, riesgo o incertidumbre. Eso es el temor. Y ese temor puede ser real o puede ser imaginario. Muchas veces vivimos con temores imaginarios en nuestra mente, o muchas veces vivimos con temores reales en nuestra vida. Y ese temor trae consecuencias graves a tu vida y a la mía. El temor trae consecuencias gravísimas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el temor tiende a alejarnos de vivir en la plenitud. Dios te creó a ti y a mí para que vivamos en abundancia,
pero el temor hace que no vivas en abundancia, que te pierdas de la vida plena que Dios tiene para ti y para mí. Otra consecuencia que trae el temor es que hace que no descubras cuál es tu verdadero potencial. ¿Por qué? Porque esa emoción que experimentamos de temor nos paraliza. ¿Y para qué te paraliza esa emoción de temor? Para que no hagas nada, para que no emprendas nada, para que no te avientes a nada. Por eso es una consecuencia muy grave cuando vivimos en temor. Esa emoción de temor en situaciones extremas puede hacer que nos dé miedo hasta salir de nuestra propia casa. ¿A alguien le ha pasado o nada más a mí? A la gran mayoría nos ha pasado que a veces hasta tenemos miedo de salir de nuestra propia casa. ¿Por qué? Porque trae un terror nocturno el temor a nuestras vidas. Y quiero darte algunos ejemplos de las cosas a las que tú y yo le podemos tener temor. Por ejemplo, temor a la muerte. Muchas veces vivimos con temor a la muerte. O muchas veces vivimos con temor a que uno de nuestros familiares se muera sin haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón y entre la duda de dónde va a pasar su eternidad esa persona. ¿Sí o no? Temor al futuro, temor a la incertidumbre. Y si viene otra pandemia, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida el día de mañana? Y viene ese temor a nuestra vida. Viene esa emoción que experimentamos que nos paraliza. Temor a una enfermedad. Tal vez fuiste al médico y te dijeron que estás enfermo o enferma. Y el doctor te pregunta, ¿y tu papá tuvo esta enfermedad? ¿Y tu abuelo tuvo esta enfermedad? Y tú dices, sí, pues es muy probable y es seguro que tú también la tengas. Una enfermedad generacional, la diabetes, la hipertensión. No lo recibas, hermano. Pero viene ese temor a heredar esas enfermedades de nuestras generaciones. Otro tipo de temor, ¿y si mi matrimonio se desmorona? ¿Qué va a ser de mis hijos si no estoy el día de mañana? Otro tipo de temor, otra cosa que nos trae temor. Si yo no estoy el día de mañana, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hijas? ¿Con quién se van a casar mis hijos? ¿Cómo los van a tratar sus esposos o sus esposas? ¿Sí te das cuenta cómo esos mismos pensamientos están trayendo temor a nuestra vida? Temor a ser robado, temor a ser asaltado, o si tu hijo se enferma, temor a quedarte sin empleo. Y si me despiden, ¿qué voy a hacer ahora? Y ya entró ese temor a nuestra vida. ¿Qué va a pasar de mí? O temor a que tus hijos se metan en problemas en la escuela, en su trabajo. Temor a la rebeldía de uno de tus hijos. ¿Qué va a pasar con este hijo que está en esta rebeldía? Y viene ese temor, viene esa emoción de temor que nos paraliza. Temor a una acusación injusta, a un problema legal. ¿Qué va a pasar con este problema legal? Temor a que quiebre tu negocio. La economía no está bien en el país, las ventas están por los suelos, no me está yendo bien, va a quebrar mi negocio. Y ya lo estás declarando y ya lo estás pensando. Y viene ese temor a nuestra vida. Temor a que crees que no eres capaz de terminar una carrera o un proyecto en tu trabajo. Todas esas cosas y aún más ejemplos hay a lo que nosotros le podemos tener temor. Y esos son temores que no te dejan estar en paz. Esos temores no te dejan dormir. Esos temores te tienen aprisionado. Vivir atemorizado es una tremenda aflicción. Vivir con temor es una tremenda aflicción. Es un tremendo castigo, hermano. Es un tremendo castigo. Y el enemigo quiere devolverte a la opresión de tu pasado. El enemigo te quiere devolver a la opresión y quiere que tú creas todas esas mentiras que te han dicho.
o que has creído. Otra consecuencia que trae el temor a nuestra vida es que al paralizarnos no nos deja tomar decisiones en nuestra familia, en nuestro trabajo, no nos deja tomar decisiones. O ese mismo temor hace que nos aloquemos a tomar decisiones rápidas y que nos equivoquemos. ¿Te das cuenta de lo grave que es vivir en temor? Vivir en temor nos frena, nos aprisiona. Pero vamos a ver el primer punto, el perfecto amor. El primer punto es el perfecto amor. Y si regresamos aquí a la palabra de Dios, en 1 de Juan 4:18 dice, si me acompañan también, para que vean el punto número 1, en el temor no hay temor, sino que ¿qué? El perfecto amor es nuestro primer punto, echa fuera el temor. Y muchas veces tú y yo podemos tener en nuestra mente una idea equivocada de lo que verdaderamente es Dios. Tal vez porque alguien nos lo dijo en nuestro pasado y nos traumó. Tal vez tu abuelito te dijo de chiquito, si te portas mal, Diosito te va a castigar. Si te portas mal, te va a ir mal. Dios es un Dios castigador. Y no es así, hermano. No es así, hermana. Hay que cambiar el formato de nuestra mente. Hay que cambiar esa idea en nuestra mente, porque a veces creemos que Dios está enojado con nosotros y nos acercamos a Él. O tal vez tú ya crees que Dios está cansado de tenerte paciencia porque has intentado un cambio en tu vida y no lo has logrado. Pero no es así. Y Dios no es el Dios de la segunda oportunidad ni de la primera, sino es de la tercera, de la cuarta, de la quinta, y siempre te va a perdonar Dios. Ese es el verdadero Dios al que tú y yo conocemos, porque conocemos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Y ese Dios vivo te ama tanto que envió a su único hijo a morir por ti y por mí. Nada más anótalo en Juan 3:16. Yo te lo voy a leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te está atrayendo con sus cuerdas de amor hacia su presencia, a su casa. ¿Y cómo demuestra su amor Dios con nosotros? En que no escatimó, en que no dudó en enviar a su único hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Así muestra Dios su amor contigo. Así que hay que quitarnos esa idea errónea de que Dios nos va a castigar, de que Dios está enojado con nosotros o de que ya se cansó de tenernos paciencia. No, hermano. ¿Y por qué envió a su hijo? Para ser rescatados, para ser liberados de la esclavitud, para que vivamos en abundancia. Y es impresionante cómo la gracia de nuestro Señor Jesucristo vino a tu vida para romper esas cadenas de opresión, esas cadenas de temor. A eso vino el Señor Jesucristo. Todo lo que nos atemoriza, todo lo que nos hace cargar con la culpabilidad y con la acusación, Él lo vino a quitar, Él lo vino a romper. Pero tenemos que creerlo. Y quiero decirte algo muy importante. No importa lo muy malo que tú crees que haya sido, no importa lo muy mala que tú sientes que haya sido, Dios quiere perdonarte. Esa es una buena noticia. Lo único que tenemos que hacer es confesarle a Dios nuestros pecados y arrepentirnos, pedirle perdón de corazón a Dios, y Él lo va a hacer, Él lo va a lograr. La voz del miedo te dice fallaste. La voz del miedo te condena, te acusa, pero la voz de Dios te llama a la victoria. ¿Sí nos damos cuenta? La voz de Dios te llama siempre al triunfo y a la victoria. Ahora, si vemos que dice aquí la palabra de Dios, en el perfecto amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué es el perfecto amor? Ya vimos que el temor es una emoción que experimentamos cuando nos enfrentamos a una situación de riesgo, de incertidumbre o de certeza. Puede ser real o imaginaria.
¿Y quién echa fuera el temor? Dice que el perfecto amor. ¿Y quién es el perfecto amor? ¿O qué es el perfecto amor, si lo quieres anotar? El perfecto amor no es un sentimiento. El perfecto amor es una persona y se llama Jesucristo. El perfecto amor no es un sentimiento, es una persona y se llama Jesucristo. Jesucristo es el perfecto amor de Dios y Él es el que echa fuera el temor, lo está diciendo aquí la palabra de Dios. Y quiero contarte un testimonio personal de un temor imaginario que me vino a mí durante mucho tiempo. Antes de casarme y aún después de estar casado, yo no podía dormir. Mucho tiempo, no sé cuántos meses, pero fue un largo periodo. Yo no podía dormir porque me llegaban pensamientos fatalistas acerca de uno de mis familiares. Y esa voz del miedo me decía: a tu familiar le va a pasar algo cuando se vaya. A ese familiar nada más está buscando el peligro. Se va a morir tu familiar. Y todo el tiempo yo estaba angustiado. No podía dormir, no tenía paz. Ese temor ya me había paralizado. Hasta que de repente mi esposa se da cuenta que algo traía y me pregunta: oye, te veo raro, te veo diferente, ¿qué tienes? Y ya le conté: pues mira, fíjate que tengo todos estos malos pensamientos acerca de este familiar, tengo miedo que se muera, le va a pasar esto, y le conté todo lo que venía en mi mente, puras tonterías en mi mente fatalistas. Y ella me pregunta: ¿y ya se lo entregaste a Dios? ¿Ya le entregaste a Dios por completo la vida de este familiar? Wow, cómo Dios utiliza la ayuda idónea a veces. Y me puse a reflexionar con esa pregunta y me di cuenta que en esa área de mi vida no estaba confiando en Dios, hasta que tomé una decisión y dije: voy a pasar un tiempo hermoso en la presencia de Dios. Y ahí estaba yo de rodillas contándole a Dios cómo me sentía, cómo estaba, y le decía a Dios: Señor, te expreso mis sentimientos, te cuento mis emociones, tengo esta emoción de temor acerca de este familiar, pero te lo entrego. Y hice mías esas promesas que Él había traído, de que Dios lo iba a salvar, de que Dios lo iba a recuperar y de que lo iba a traer de rodillas a su cruz. Y fue en ese momento en el que yo pude volver a descansar. El temor es una emoción que experimentamos, que a veces es imaginaria y solamente está en nuestra mente. Y quiero contarte: Jesús es la verdad que nos hace libres. Él es la fuente de la verdad, la medida de la perfección, el Señor Jesucristo. Por eso es el perfecto amor de Dios. Jesús nos libera de la esclavitud del temor, de la ansiedad de nuestra mente y del engaño del enemigo. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna con Dios. Amén. El perfecto amor no es un sentimiento, es una persona y se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Vamos a ver el punto número 2. Echa fuera el temor. Echa fuera el temor es el punto número 2. Y si regresamos allá a primera de Juan 4:18, lo volvemos a ver. Aquí dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa ¿qué? Echa fuera el temor. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías 41:10, por favor. Isaías 41:10. Y aquí nos dice Dios por qué no debemos de temer, por qué no tenemos que tener temor. Isaías 41:10. En este sí te espero para que lo veas, por favor. Isaías 41:10. ¿Ya estamos ahí? Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y date cuenta,
Dios ordena que no temas. Es una orden, hermano. Es una orden, hermana, que no tengamos temor. ¿Y sabes por qué? Porque el temor no solamente es una emoción, también es un espíritu. Y hay veces que llega el espíritu de temor a tu vida para agobiarte. Por eso Dios nos ordena que no temamos, porque también es un espíritu malo. El espíritu de temor nos paraliza, nos aprisiona. Pero date cuenta, dice, no hay por qué temer, porque Dios está con nosotros. Y al decir ahí, yo estoy contigo, vamos a volver acá. Fíjate, no temas, porque ¿qué? Porque yo estoy contigo. En esta parte de decir yo estoy contigo, Dios está estableciendo una relación personal. Yo estoy contigo, Él está aquí ahora. Él está contigo en tu casa, en tu lugar secreto, en donde quiera que vayas. Te está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. ¿Sí te das cuenta? Y luego dice, no desmayes, ahí al ladito dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y cuando te dice no desmayes, significa no te rindas, no pierdas la esperanza. Continúa, mantente firme, te está diciendo al decir no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te está diciendo. Es el Dios vivo, es el Dios todopoderoso. No digo el más poderoso, porque es el único Dios poderoso. Amén. Es el único Dios poderoso que está contigo y te está diciendo no desmayes. Te está dando la seguridad de su fuerza, de su victoria y de su ayuda sobre el temor. Te está dando esa seguridad de su ayuda, de su victoria sobre el temor y sobre cualquier adversidad que estés pasando el día de hoy. ¿Alguien aquí está pasando alguna adversidad hoy? La gran mayoría de nosotros. Pues ante esa adversidad, Dios quiere liberarte, Dios quiere ayudarte. Y Dios tiene el poder de transformar en bien todo el mal que alguien te quiera hacer. Si alguien vino a intimidarte, Dios tiene el poder de transformar el bien que alguien te quiera hacer mal a ti en tu vida. Pero hay que creerlo, hay que declararlo en nuestra vida. Y ahora te cuento un testimonio que no era imaginario el temor, sino que era real. Hace varios años estaba dando una célula en la alcaldía Iztapalapa, en una de las colonias con un alto índice delictivo, inseguridad, o sea, un foco rojo de esa colonia Iztapalapa. Y saliendo de la célula, me paro en una esquina para pedir un taxi y veo de lejos que habían dos hombres que ya me habían echado el ojo y se volteaban a ver y se cuchicheaban algo y me volteaban a ver, y yo presentía que me querían asaltar, que me querían robar. Es más, no lo presentía, estaba seguro de que eso iba a pasar. Y en ese momento entró un temor profundo en mi vida, en mi cuerpo, y sentía cómo me empezaba a paralizar. De esas veces que se te hace chinita la piel y dices, ¿qué está pasando? Pero de repente reaccioné y dije, no es posible, vengo saliendo de predicar la palabra de Dios. Y me puse a orar, y creo que hasta me puse a recitar ahí todo el Salmo 91 y a declarar esas promesas: ningún arma forjada contra mí prosperará. Y ahora le pongo pausa tantito a este testimonio y te cuento esto para explicarte bien cómo lo vi o cómo lo sentí. ¿Quiénes de ustedes estaban cuando van a las escuelas con sus hijos, o cuando ustedes eran niños, ven cuando la escolta está marchando con la bandera, cómo van ahí todos los niños o los soldaditos bien cuadrados, firmes, avanzando y marchando, y de repente dan un giro de 180 grados, pero o sea, como paralizados así, bien duritos? ¿A quién le tocó ver algo así en la escuela, o a sus hijos, o ustedes mismos en la escuela? Pues hermano, hermana, cuando yo estaba declarando esas promesas en mi vida y venían esos dos hombres,
Es como si alguien de arriba los hubiera agarrado de la cabeza y los hubiera girado 180 grados y ahora iban caminando, huyendo de delante de mí. Y ahí te das cuenta que Dios está contigo. Y tal vez también tú has tenido testimonios donde Dios te ha librado de inseguridades o de cosas. Pues aquí están las promesas de Dios. Y si me va ayudando toda la banda, por favor. Ahora la pregunta: ¿cómo echamos fuera el temor? ¿Cómo echamos fuera el temor de nuestras vidas? ¿Cómo echamos fuera el temor de nuestras vidas? Nosotros por sí solos no podemos echar fuera el temor. Tú por sí solo no puedes echar fuera el temor. Porque ¿qué sucede si tú y yo enfrentamos nuestros miedos, nuestros temores y encontramos uno muy difícil de vencer? ¿Qué crees que suceda si tú enfrentas tus miedos y encuentras uno que es muy difícil de vencer? Como si tu hijo se enferma. Si tu hijo se enferma de gravedad, ¿qué vas a hacer? Ese temor a ti te paraliza y a mí también. O si mi matrimonio se desmorona, ese temor te paraliza. Uno mismo no puede echar fuera el temor. Pero cuando el amor perfecto de Dios llega, el miedo es expulsado. Cuando el Señor Jesucristo llega a tu vida, el temor es expulsado y se debe de ir de tu vida. Porque el que echa fuera el temor es el perfecto amor. Es el Señor Jesucristo. Él es quien echa fuera el temor de tu vida. Amén. Y vamos a ver el Salmo 34:4, por favor. Salmos 34:4. Ahí también los voy a invitar que me acompañen. Salmos 34:4. ¿Ya estamos ahí? Está bien sencillo, un solo renglón, pero muy poderoso. Vamos a leerlo. Dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me ¿qué? Y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí está la clave, hermano. Aquí está la clave, hermana. Buscarlo. Si ya viste que el perfecto amor es Jesucristo, búscalo. Busca al Señor Jesucristo y Él te oirá, está diciendo, y te librará de todos tus temores. Temores imaginarios, temores reales en nuestra mente, en nuestra vida. Aquí está la clave: busca. Y nos lo enseñaba el pastor, nuestro pastor, en la oración del viernes de ayer, que decía que el ser humano se perfecciona cuando continuamente está leyendo la palabra de Dios, está nutriendo su vida con la palabra de Dios, y también cuando se expone a la presencia de Dios. Y si regresamos a 1 de Juan 4:18, por favor, aquí lo vamos a entender mejor. Dice: en el temor no hay temor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Perfecciónate en el amor con el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vas a hacer? Continuamente aprendiendo de su palabra. Así nos perfeccionamos con el Señor Jesucristo. Continuamente llénate de su palabra. Continuamente exponte a su presencia, como lo que estás haciendo ahorita en tu célula, cuando estás tomando tus clases, cuando estás haciendo tu devocional. Expon a tu familia a la palabra de Dios. Exponlos a la palabra de Dios. Lo que nos hace conocer al perfecto amor es leer su palabra, es pasar tiempo con Él. El Señor Jesucristo dejaba tiempos
para pasar con Dios a solas. Y cuando hacemos eso, eso nutre nuestras vidas, nuestra fe, nos ayuda a crecer espiritualmente. Y es ese perfecto amor que va a echar el temor fuera de tu vida. Pero ¿cómo queremos dejar de tener temor si no lo buscamos? Hoy es un tiempo hermoso para que le pidas a Dios que Él eche fuera los temores de tu vida. Ponte ahí de pie donde estás. Y ahí todos con nuestros ojos cerrados, vamos a buscar a Dios. Todos ahí, no se distraigan, con sus ojos cerrados. Cuéntale a Dios tus temores. Exprésale a Dios cuáles son tus temores. ¿Qué hay en tu mente que te está paralizando? Él conoce tus temores. Tal vez has estado viviendo con temor en tu mente todos los días. Tal vez has estado preocupada esperando lo peor. Tal vez has estado esperando desilusiones, fatalidades y desastres. Pero Él está aquí, cuéntaselo. El temor ha tocado a tu puerta, pero deja que ese perfecto amor que es el Señor Jesucristo te defienda, hermano, te defienda, hermana. Y aquí estamos, Padre, delante de ti. Y hoy te cuento, Padre, cuáles son mis temores. Hoy te cuento cuáles son mis angustias, mis miedos, Padre. Le tengo temor a la muerte, Padre, a que uno de mis hijos se enferme, a que me despidan de mi empleo, Señor. Le tengo temor a esa enfermedad que me dijo el médico, Señor. Hoy tengo temor en mi corazón, Padre. Hoy tengo temores en mi corazón, Padre. Hay temor a que mi matrimonio se desmorone, Señor. Hoy hay temor, Padre, a que mis hijos se vayan a meter en problemas. ¿Qué va a ser de mis hijos cuando yo no esté? Está ese miedo y me siento paralizado, Padre. Pero hoy vengo delante de ti, Señor, porque tú me enseñaste el día de hoy que es el Señor Jesucristo el que echa fuera el temor de mi vida. Y quiero conocerte hoy, Señor Jesucristo, una vez más, Padre. Quiero llenarme de ti. Te vengo a suplicar, Señor Jesucristo, que tú eches fuera el temor de mi vida. Esos temores, Padre, que me tenían paralizado, Señor. Esos temores que me tenían angustiado, que no me dejaban avanzar, que no me dejaban despuntar, Señor, que no me dejaban emprender, Padre. Esos temores te los entrego el día de hoy, Señor. Por favor, Padre, ayúdame, Señor. Hoy yo te necesito, Señor Jesucristo. Ven a mi vida, Señor Jesucristo. Tú eres el perfecto amor. Y ese perfecto amor me perdona, Señor. Me dice que me ama y que no importa cuántas veces yo te haya fallado, tú no me condenas, sino tú me levantas y me restituyes como tu hijo y me pones un anillo de autoridad, Padre. Y puedo vivir en abundancia, Señor. Ayúdame a vivir en plenitud. Quiero vivir sin miedo, sin temores, Padre. Por favor, Dios, porque no hay nada más grande que tú, Señor. Echa fuera el temor de mi vida, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro que esos temores se van fuera de mi vida. Esos temores que mencioné se van fuera de mi casa, fuera de mi familia, fuera de mi mente, de mi imaginación. Y todas esas emociones de miedo y de temor y de terror nocturno se van de mi vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Y yo declaro, Padre, que tú estás aquí. Que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir.
Muchas gracias, Padre, porque has echado fuera el temor de mi vida, Señor. Muchas gracias, Dios, porque puedo sentirme libre, Padre, porque has roto esas cadenas. Y a partir del día de hoy, Señor, yo quiero continuamente aprender de tu palabra, pasar ese tiempo de comunión contigo, Señor Jesucristo, que eres ese perfecto amor. Y quiero exponerme a tu presencia todos los días de mi vida, Señor. Ayúdame, Padre, a ser disciplinado, a ser disciplinada en conocerte. Precioso, perfecto amor de Dios, que eres el Señor Jesucristo. Yo declaro que clamé a ti, Señor. Tú me escuchaste y me libraste de todos mis temores, Padre. Yo quiero vivir en este tiempo contigo, así como me siento hoy libre, Padre, de todos esos temores, Señor. Gracias, Dios, por venir a mi vida. Gracias por amarme en esa cruz, Señor Jesucristo, porque gracias a ti, Señor, yo soy libre del temor, libre de la esclavitud y de las opresiones, libres del pecado, Dios. Te damos toda la gloria, Dios, toda la honra y toda la alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a Dios.